Pepe, qué gusto tenerte en la Universidad Autónoma de Sinaloa. Editorial Odisea nuevamente busca tener entre sus programas entrevistas con personas muy relevantes de la vida política nacional. Y esta mañana tenemos a Pepe Goldenberg, quien, como todos sabemos, ha sido durante 2 periodos en el Instituto Federal Electoral, primero como consejero electoral y posteriormente como presidente del Consejo General del IFE. Él tiene una trayectoria, además, en la vida institucional de México muy importante, tanto por el momento en que le toca vivir, como por su trayectoria política previo, digamos, a este desempeño fundamental. José Goldenberg fue militante y dirigente de los Partidos Socialistas Unificados de México de 1981 a 1987, del Mexicano Socialista 1987-1989 y de la Revolución Mexicana Democrática 1989-1991, al cual renunció en 1991 por incompatibilidad ideológica. Luego realizaría, digamos, una gran actividad en el IFE, donde, repito, fue consejero y posteriormente presidente del Consejo General y tuvo el honor de llevar adelante, digamos, aquellas elecciones tan importantes como fueron las del 2000, cuando se da la alternancia en el país. Entonces, vamos a empezar con el interrogatorio que ha preparado nuestro buen amigo Elio Millán. Sí, siempre digo lo que queda cuando dices mi nombre, ¿no? No queda mucho. Goldenberg, estuviste en toda la metamorfosis de la izquierda hasta convertirse en una institución en México. Luego abandonaste el partido, el PSUM precisamente, ¿no? Por incompatibilidad ideológica. ¿Qué opinas tú de esta gran travesía y esta ruptura de la izquierda ahora, ¿no? Con un líder carismático en un lado y una izquierda pactista. ¿A dónde va la izquierda? Sí, bueno, primero muchas gracias por la invitación, me da mucho gusto estar con ustedes en su programa. Y yo creo que el periplo de la izquierda en las últimas décadas es un periplo realmente muy importante. Fue motor de los cambios políticos en nuestro país, impulsó el proceso de democratización, es hoy usufructuaria de ese proceso democratizado, está en el mundo institucional como nunca antes, tiene una fuerza electoral enorme, con sus fluctuaciones, por supuesto, pero quizá a estas alturas pues valga la pena ya no hablar de la izquierda, sino de las izquierdas, en plural, porque como bien decía, pues ha habido una ruptura muy significativa dentro de las filas de la izquierda. Como todos sabemos, todavía en las elecciones del 2012, hubo una coalición en la cual confluyeron el PRD, el PT y Movimiento Ciudadano. Luego de los resultados del 2012, Andrés Manuel López Obrador, que fue el candidato a la presidencia de la República por esta coalición, llamó a la formación de un nuevo partido y todos hemos sido observadores de las tensiones que se han dado en las últimas semanas, precisamente entre lo que es un proyecto de partido, Morena, y fundamentalmente el PRD. Esta es una historia que no está escrita, pero que sí es una ruptura que se da sobre una base muy distinta a la de la izquierda del pasado. Los años, todavía hasta los años 70, los años 80, las izquierdas eran unas izquierdas más bien marginales, fuera del mundo institucional, más bien testimoniales. Y hoy no, hoy se trata de una izquierda que está en el cuarto de máquinas de la vida política nacional. Vamos a ver cómo evoluciona. Creo que hay una izquierda que ha entendido que dentro de un marco democrático, cuando no se tiene la mayoría, pues lo propio es pactar, negociar, acordar, y creo que hay otra que pone el acento más en la oposición al gobierno. Vamos a ver con qué suerte corre cada una de ellas. Pero hay una hasta antisistema, ¿no? Son las 3 grandes vertientes. Pues sí, pero por ejemplo, no sé si te refieres al antisistema, todavía a los grupos armados que existen en México y demás, que en efecto existen, pero creo que son más bien marginales. Yo creo que hoy por hoy
el grueso de la izquierda mexicana es una izquierda que trabaja en el marco de la democracia, en el marco de las instituciones y dentro de los cauces legales. Eso sí, con énfasis muy distintos. Hay una, como bien señalaban, más proclive al acuerdo, al pacto, a la negociación, y otra menos proclive a eso. Pero esas dos vertientes creo que son las más fuertes. Y ciertamente hay una franja que sigue pensando que la vía es la vía armada y demás, pero hasta donde yo alcanzo a ver, por la propia naturaleza de esas expresiones, es afortunadamente minoritaria, muy minoritaria. Hay una cosa que los que nos hemos vuelto liberales a golpes de realidad, estamos viendo con mucha satisfacción, que es el Pacto por México y esta cauda de reformas muy rápidas. ¿Usted qué opina del Pacto por México y estos iniciales resultados que tenemos? Yo creo que el Pacto por México es una de las grandes cosas que han sucedido al país en los últimos años. En primer lugar, creo que es el reconocimiento desde el gobierno y desde las oposiciones de una realidad que para mí era del tamaño de una catedral. Es decir, que cuando ninguna fuerza política tiene mayoría en el Congreso de la Unión, esa fuerza está obligada a construir con otras esa mayoría si es que quiere que sus iniciativas prosperen. Todos lo sabemos, se requiere más del 50% más uno para aprobar cualquier ley, para aprobar la ley de ingresos, el presupuesto, para crear cualquier comisión de las cámaras, y si alguien quiere además transformar la Constitución, incluso necesita una mayoría calificada. ¿Qué teníamos desde 1997? Una Cámara de Diputados sin mayorías absolutas y desde el año 2000 una Cámara de Senadores. Tuvieron que transcurrir muchos años para que las fuerzas políticas fundamentales de México entendieran que la vía para superar esa situación era la de un pacto. ¿Qué es un pacto? Pues una negociación, un acuerdo, en donde los objetivos se ponen por explícito y generan una serie de compromisos. Y en efecto, ya hemos visto dos reformas constitucionales a las que todavía le falta aterrizar, pero en materias muy importantes. Una en materia educativa, que esa ya ha sido aprobada, y otra en materia de telecomunicaciones, que todavía tiene que ser cursada en el Congreso y luego en los congresos locales, pero que si uno ve sus contenidos, pues son contenidos que desde mi punto de vista son muy pertinentes. Es decir, abrir un mercado que estaba que estaba monopolizado y tratar de generar equilibrios en el mismo. Sin embargo, se dice por ahí, bueno, que el Pacto por México tiene, digamos, un gran desafío, el tema de la reforma fiscal. Quizá ahí, cuando se entre a discutir, digamos, las características de esta reforma fiscal, que hoy ya se plantea el tema del IVA para alimentos y medicinas, este pacto puede empezar a hacer agua en algunos sectores, especialmente de la izquierda, que no están de acuerdo por una reforma de este tipo. ¿Qué opinas? Yo creo que... Pero me parece que el gran error es plantear la reforma fiscal, ¿no? Y no decir para qué sirve, a qué beneficia, etcétera, ¿no? Yo creo que este es el error. Yo creo que está bien visto el asunto. La aduana más importante que el propio pacto se dio a sí mismo es lo que viene en el segundo semestre de este año. Lo que está pactado es que se va a discutir la reforma fiscal y la reforma energética. Yo creo que ahí, digamos, en el caso de la reforma fiscal, es una asignatura absolutamente obligada si es que se quiere cumplir con los propios objetivos del pacto. Por ejemplo, el pacto plantea un sistema de salud universal. Bueno, eso economistas serios dicen que vale alrededor de 6 puntos del PIB. Si eso realmente vale un sistema universal de salud, que valdría muchísimo la pena, porque generaría un piso de igualdad para todos los mexicanos muy importante, ¿de dónde van a salir esos recursos? Y por supuesto que los recursos tienen que salir de una reforma fiscal. De ahí que lo que usted plantea sea muy importante, es decir, más recursos al Estado, ¿para qué? Bueno, en el propio pacto hay una serie de objetivos que reclaman de recursos. ¿Cómo va a ser modelada la reforma fiscal? No lo sabemos. Hay mucha especulación, pero no hay nada oficial. Y tengo la impresión
que la reforma fiscal no puede ser solamente un mecanismo de incrementar el IVA y extenderlo a medicinas y alimentos. Tiene que ser algo más sofisticado. ¿Y qué entiendo yo por sofisticado? Creo que en un país tan desigual como el nuestro, tiene que haber un ISR diferenciado para los que más tienen, más pongan. Bueno, ¿cuáles son los rasgos de este gobierno? ¿Cómo se avisó los rasgos de este gobierno de Peña Nieto que nos tiene a todos sorprendidos, ¿no? El candidato de la tele, el candidato de lo otro, ¿no? Y de repente un pacto. ¿Cuáles son los rasgos de este gobierno? ¿Cómo los tiene desconcertados a todos, no? No creo que estén yo no creo que la palabra exacta sea desconcertado. Lo que yo sí creo es que es un gobierno que entendió parte del ABC de la política. Hay que recordar que el propio presidente Peña Nieto, durante su campaña, ante la inexistencia de mayorías absolutas en el Congreso, planteó la posibilidad de reintroducir una cláusula de gobernabilidad para la integración de la Cámara de Diputados. Es decir, que convirtiera una mayoría relativa de votos en una mayoría absoluta de escaños. Yo digo que en buena hora el presidente y su equipo cambiaron de ruta. Se dieron cuenta que esa era una vía muy estrecha, quizá clausurada, y optaron pues por la vía de la política, de las artes de la política. ¿Qué fue lo que hicieron? Se dieron cuenta que no tenían mayoría en el Congreso y que si no querían estar rebotando solamente sus iniciativas ante una pared, lo importante era hablar con sus adversarios. Y afortunadamente, digo yo, hablaron con el PAN, hablaron con el PRD, se sentaron, negociaron y generaron el Pacto por México. Se trata de las artes de la política, no de otra cosa. O sea, se puede igual también estar pensando que con estas medidas el Poder Legislativo, ¿dónde queda? Pues? Porque ha sido un pacto entre los partidos, entre los dirigentes. Hombre, todos sabemos que el Poder Legislativo, en su integración y en su mecánica, trabaja a través de grupos parlamentarios y que estos grupos parlamentarios son partidistas. Eso no sucede en México, sucede en todos lados del mundo. Solo bajo la idea utópica de que los integrantes de un cuerpo colegiado como el Congreso trabajan cada uno desde su propia perspectiva, se podría ver mal esto, pero no. Pensemos en los regímenes parlamentarios, digamos, ¿qué es lo que sucede en los regímenes parlamentarios? Si una fuerza política tiene mayoría de asientos en la Asamblea de Representantes, en el Congreso, como se le llame, pues gobierna en solitario. Pero si no hay una mayoría absoluta en el Congreso, en un régimen parlamentario se está obligado a las coaliciones. Es decir, primero generar una mayoría y luego generar gobierno. Lo que sucede es que en los regímenes presidenciales todos sabemos que puede haber gobiernos de minoría. Sí, son legítimos, ¿verdad? Pero de minoría. ¿Qué quiere decir de minoría? Que no cuentan con un apoyo mayoritario en el Congreso. Ahora, eso siempre es un problema para un gobierno. ¿Por qué optó el presidente Peña Nieto? Pues por construir una mayoría donde no la tenía. ¿Y cómo la construyó? A través del acuerdo. Ahora, hasta donde yo entiendo las propias iniciativas, por ejemplo esta de telecomunicaciones, pues va a ser pulida, discutida, modelada por el propio Congreso. Pero ya hay un basamento que comparten las tres principales fuerzas políticas y que hacen de esa reforma, la de telecomunicaciones, que muchos veían como imposible, como una reforma viable, ¿no? Estamos llegando al fin, por razones de tiempo fundamentalmente. Juanjo nos está viendo muy feo desde allá. Vio a las muchachas sinaloenses, qué bonitas. Sí. No es como para ponerse de novio aquí en Sinaloa. En efecto, corroboré algo que ya sabía, que las mujeres en Sinaloa son muy guapas, pero no puedo ir más allá porque mi mujer me puede maltratar al regreso. Pues muchísimas gracias, a nombre de... adelante. Considerando que José Goldenberg fue, digamos, un presidente del Consejo General del IFE muy importante, creo que le tocó estar en un momento clave de la transición mexicana. Mi pregunta estaría dirigida, ¿cómo ve hoy no solo la institución federal, sino también los estados? En los estados de repente hemos visto retrocesos,
Hemos visto cómo el espíritu de lo que fue originalmente la ciudadanización del órgano electoral ha venido a menos. La han capturado incluso grupos de interés de tal manera de que responden no a los intereses de la ciudadanía, sino, digamos, a los intereses de grupo y sus propios vínculos políticos que tiene cada uno de ellos. Sí, esta es una tensión con la que están viviendo no solamente los institutos electorales, sino las comisiones de derechos humanos, los institutos de acceso a la información. En muchos estados de la República, gobernadores distintos y en el propio Congreso Federal, partidos distintos, parece que no se acostumbran a vivir con entidades autónomas y quisieran más bien contar con correas de transmisión, lo cual ha dado paso al cuotismo y a desvirtuar hasta cierto nivel la autonomía de estas instituciones. Yo creo que es una tensión con las que estas instituciones van a tener que vivir y la única manera de vivir en esa situación es reafirmando en cada decisión la autonomía de la propia institución. Es decir, la autonomía no es un precepto, la autonomía no es un regalo, la autonomía no es una varita mágica. La autonomía es la capacidad de decidir sin interferencias de ninguna otra entidad en los asuntos que competen a esa institución. Y ojalá en materia de institutos electorales, en materia de comisiones de derechos humanos, en materia de institutos de acceso a la información, la autonomía se vaya fortaleciendo. Pero siempre existirá esa tensión, siempre me da la impresión que existe la tentación de quienes tienen cargos de gobierno o legislativo de meter a sus gentes a esas instituciones. ¿Hasta dónde esto puede ser posible cuando el Congreso, digamos, designa a los que están más cerca por un sistema de cuotas, que lo estamos viendo en muchos estados de la República? Bueno, yo creo que ahí juega un papel muy importante el convencimiento de que a los partidos políticos son a los primeros que les conviene órganos electorales autónomos. ¿Por qué digo esto? Los partidos políticos son hoy entidades muy fuertes, muy enraizadas, son maquinarias muy grandes que van a estar en constante convivencia y al mismo tiempo competencia con el resto de los partidos. Bueno, si ven a mediano plazo, lo importante es que la rutina electoral se asiente. Un día ganarán unos, otro día ganarán otros. Y por eso requieren de un organizador y de un arbitraje auténticamente neutral, auténticamente autónomo. Yo digo que es como el fútbol. Ni al América ni al Guadalajara, si tienen visión, ¿no?, de mediano plazo, no les conviene que un árbitro les haga ganar un partido, porque acaban con el espectáculo. Sí, José Goldenberg, discúlpanos, se nos fue el tiempo, pero de veras, No, muchas gracias. Y quiero decirlo para que cuando subamos esto a internet, decirte que eres un hombre muy inteligente, ¿eh? La verdad que muy coherente. Muchas gracias a ustedes, ha sido un placer. Gracias. Digo, Elio Millán. Sí, siempre digo lo que queda cuando dices mi nombre, ¿no? No queda mucho. Goldenberg, estuviste en toda la metamorfosis de la izquierda hasta convertirse en una institución en México. Luego abandonaste el partido, el PSUV precisamente, ¿no? Por incompatibilidad ideológica. ¿Qué opinas tú de esta gran travesía y esta ruptura de la izquierda ahora, ¿no?, con un líder carismático en un lado y una izquierda pactista? ¿A dónde va la izquierda? Sí, bueno, primero muchas gracias por la invitación, me da mucho gusto estar con ustedes en su programa. Y yo creo que el periplo de la izquierda en las últimas décadas es un periplo realmente muy, muy importante. Fue motor de los cambios políticos en nuestro país, impulsó el proceso de democratización, es hoy usufructuaria de ese proceso democratizado, está en el mundo institucional como nunca antes, tiene una fuerza electoral enorme, con sus fluctuaciones, por supuesto, pero quizá a estas alturas pues valga la pena ya no hablar de la izquierda, sino de las izquierdas, en plural, porque como bien decía, pues ha habido una ruptura muy significativa dentro de las filas de la izquierda, como todos sabemos. Al cual renunció en 1991 por incompatibilidad ideológica. Luego
realizaría, digamos, una gran actividad en el IFE, donde, repito, fue consejero y posteriormente presidente del Consejo General y tuvo el honor de llevar adelante, digamos, aquellas elecciones tan importantes como fueron las del 2000, cuando se da la alternancia en el país. Entonces, vamos a empezar con el interrogatorio que ha preparado nuestro buen amigo como presidente del Consejo General del IFE. Él tiene una trayectoria, además, en la vida institucional de México muy importante, tanto por el momento en que le toca vivir, como por su trayectoria política previo, digamos, a este desempeño fundamental. José Goldenberg fue militante y dirigente de los Partidos Socialistas Unificados de México de 1981 a 1987, del Mexicano Socialista 1987-1989 y de la Revolución Mexicana Democrática 1989-1990. Pepe, qué gusto tenerte en la Universidad Autónoma de Sinaloa. Editorial Odisea nuevamente busca tener entre sus programas entrevistas con personas muy relevantes de la vida política nacional. Y esta mañana tenemos a Pepe Goldenberg, quien, como todos sabemos, ha sido durante 2 periodos en el Instituto Federal Electoral, primero como consejero electoral y posteriormente